En el universo del crimen organizado mexicano, los nombres de los grupos criminales no son simples etiquetas, son marcas registradas de violencia y poder. En la región de Coyame, Chihuahua, dos de las organizaciones más peligrosas de México se disputan el control del territorio como si fuera una subasta en la que la única oferta válida se paga con sangre. De un lado, la Malliza, vinculada al cártel de Sinaloa. Del otro, la Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Dos monstruos del crimen que han convertido las tierras áridas de Chihuahua en un escenario de guerra no oficial. La Malliza no es solo una célula criminal, es una fuerza militar informal que opera bajo la sombra del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Su misión es clara: asegurar rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, eliminar competidores y proteger los negocios ilegales del cártel. En teoría, parecen una franquicia de seguridad privada, solo que su contrato de trabajo incluye armas de alto poder y una tasa de mortalidad preocupantemente alta. En el campo de batalla, la Malliza es conocida por sus tácticas militares avanzadas. Sus miembros no son simples pistoleros. Muchos han recibido entrenamiento paramilitar y manejan un arsenal digno de una película de acción: rifles de asalto, armas automáticas y hasta lanzagranadas. Sin embargo, su arma más letal es su lealtad inquebrantable al cártel de Sinaloa, una lealtad que se paga bien, mientras sobrevivan. Si la Malliza es una fuerza militar, la Línea es una máquina de guerra sin restricciones. Como brazo armado del cártel de Juárez, han construido una reputación basada en la brutalidad extrema y la falta total de límites morales. Su especialidad es aterrorizar comunidades enteras y realizar operaciones de limpieza en territorios rivales. Mientras que algunos grupos criminales intentan mantener una fachada de organización empresarial, la Línea nunca se ha molestado en disimular su naturaleza violenta. Sus operaciones incluyen emboscadas militares, asesinatos masivos y secuestros al por mayor. Si la crueldad fuera un deporte olímpico, la Línea probablemente tendría una vitrina llena de medallas de oro. En Coyame, estos dos titanes del crimen se enfrentan en una guerra territorial que parece no tener fin. El motivo es simple: el control de rutas clave hacia Estados Unidos, una línea invisible que transforma cualquier camino polvoriento en una mina de oro para el tráfico de drogas. Las rutas que pasan por Coyame son perfectas para mover cargamentos de cocaína, marihuana, metanfetaminas y, más recientemente, fentanilo, la droga sintética más lucrativa y letal de la última década. En este juego de poder, no hay reglas ni árbitros. La lógica es brutal: quien controle Coyame controla una de las rutas de tráfico más importantes del hemisferio occidental. Perder el territorio no es una opción para ninguno de los dos grupos, y la diplomacia no es exactamente su especialidad. Mientras que en la política los acuerdos se firman en mesas de negociación, en Coyame las negociaciones se llevan a cabo con armas automáticas y rifles Barrett calibre .50, capaces de derribar helicópteros y atravesar blindajes militares. Aquí, las alianzas duran lo que tarda en cargarse una nueva ronda de municiones. Los enfrentamientos entre la Malliza y la Línea son tan brutales que incluso las autoridades locales prefieren mantenerse al margen, sabiendo que intervenir podría ser más peligroso que dejar que ambos bandos se destruyan entre sí. En esta guerra, el Estado es un espectador impotente, atrapado entre la corrupción, la falta de recursos y una violencia que se ha vuelto tan cotidiana como el calor del desierto. Para los habitantes de Coyame, el enfrentamiento no es un conflicto armado digno de titulares internacionales. Es una pesadilla recurrente. Viven bajo la constante amenaza de ser atrapados en el fuego cruzado o convertirse en daños colaterales. Sus días transcurren entre el miedo, el silencio y la esperanza de que las balas pasen de largo. Mientras tanto, la Malliza y la Línea continúan su guerra sin fin, dejando un rastro de muerte, destrucción y miedo en su lucha por el control. Para ellos, Coyame no es un pueblo, es un territorio estratégico, un punto clave en el mapa del narcotráfico global. En esta guerra, no hay ganadores ni perdedores, solo sobrevivientes, hasta que les toque su turno. Porque en el desierto de Chihuahua, el poder no se mide en votos ni en contratos, se mide en cartuchos vacíos y cuerpos olvidados. En Coyame, Chihuahua, los enfrentamientos entre cárteles no son simples tiroteos, son batallas dignas de un conflicto militar. El más reciente enfrentamiento entre la Malliza, vinculada al cártel de Sinaloa, y la Línea, brazo armado del cártel de Juárez, fue una muestra de poder y brutalidad tan imponente que bien podría haber sido transmitida como un episodio especial de una serie de guerra en horario estelar.
solo que esta vez la sangre era real. Los combatientes llegaron con un arsenal que haría temblar a más de un ejército nacional. Las imágenes filtradas en redes sociales mostraban rifles de asalto, AK-47, R-15 y, para darle un toque más dramático, el infame Barrett calibre .50. Este monstruo de la guerra es capaz de perforar blindajes, derribar helicópteros y atravesar muros de concreto como si fueran de papel. No es un arma, es una declaración de poder. En los videos difundidos se observa un convoy de camionetas blindadas, algunas reforzadas artesanalmente con placas de acero, creando versiones criminales de vehículos tácticos militares. En el narcotráfico, el diseño automotriz se basa en 3 simples principios: movilidad, resistencia y capacidad para montar ametralladoras en la parte trasera. El enfrentamiento ocurrió en algún punto desolado de Coyame, donde el paisaje desértico se convirtió en un campo de batalla improvisado. No hay trincheras ni barricadas elegantes como en las películas, solo polvo, desolación y el eco interminable de disparos que resonaban como una sinfonía macabra. Los primeros informes indicaban que la confrontación duró varias horas, aunque nadie puede decir exactamente cuánto tiempo pasó. Las ráfagas de disparos fueron tan intensas que muchos residentes asumieron que el combate terminaría solo cuando se agotaran las municiones, o cuando uno de los bandos se quedara sin hombres. En una de las escenas más impactantes, se observa a un hombre muerto en la parte trasera de una camioneta abandonada. Sin ninguna ceremonia, su cuerpo quedó como testimonio silencioso de una batalla donde la vida humana vale menos que el costo de un cargador lleno. Su identidad es un misterio, y probablemente seguirá siéndolo. En estas tierras, los nombres de los muertos suelen desaparecer junto con sus cuerpos. Mientras los cárteles se enfrentaban, algo brilló por su ausencia: la intervención de las autoridades. A pesar de los reportes de disparos y explosiones que hicieron eco en toda la región, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal decidieron que la mejor estrategia era no aparecer. ¿Falta de recursos? ¿Miedo a ser superados en armamento? ¿Corrupción? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que está claro es que Coyame quedó a merced de los cárteles, como un territorio sin ley, en el que el único código es el del más fuerte y el más armado. Los residentes, acostumbrados a la inacción oficial, siguieron su propio protocolo de seguridad: encerrarse en sus casas, apagar las luces y rezar para que nadie derribe sus puertas por error. No había líneas de emergencia que marcar, ni promesas de rescate en camino. Solo silencio y el ruido lejano de los disparos. El resultado de este enfrentamiento aún no se ha contabilizado oficialmente. Las cifras de muertos son un misterio, y las autoridades parecen interesadas en mantenerlo así. Admitir la magnitud de una batalla como esta significaría reconocer que el Estado perdió el control, otra vez. Para los habitantes de Coyame, el enfrentamiento fue un recordatorio de que la violencia aquí es un hecho cotidiano, algo que se tolera como el calor abrasador del desierto. Los negocios cerraron temprano y las calles quedaron vacías, como si la población entera hubiera desaparecido. El único testigo imparcial que queda es el propio desierto, inmutable, indiferente y eterno. Las balas pueden volar, las vidas pueden perderse, pero el polvo y el silencio siempre regresan para cubrirlo todo. Este enfrentamiento no fue solo otro episodio de violencia en México. Fue un recordatorio brutal de que, en regiones como Coyame, la guerra entre cárteles es tan común como la salida del sol. Las armas de alto calibre, los vehículos blindados y los cuerpos abandonados son parte de una narrativa que se repite una y otra vez, sin un final a la vista. Aquí, la muerte no es una tragedia aislada. Es una consecuencia predecible de un sistema en el que el Estado ha perdido toda capacidad de control. Los cárteles no solo luchan por rutas de tráfico de drogas, luchan por la soberanía de territorios enteros, convirtiendo lugares como Coyame en campos de batalla olvidados por el resto del mundo. La escena del enfrentamiento fue más que un intercambio de disparos. Fue una demostración de poder, una guerra territorial en la que ni siquiera las fuerzas del orden se atreven a intervenir. En el desierto de Chihuahua, el único orden verdadero lo imponen las balas, y la única ley vigente es la del más fuerte, o del que dispare primero. Si algo quedó claro durante el enfrentamiento entre la Malliza y la Línea en Coyame, Chihuahua, es que la presencia de las autoridades fue tan evidente como el agua en el desierto. Mientras los cárteles libraban una guerra con armas de alto calibre y vehículos blindados, la Guardia Nacional,
La policía estatal y el ejército mexicano parecían estar ocupados en cualquier otra parte. La escena era digna de una película de acción, pero sin los típicos refuerzos que llegan justo a tiempo para salvar el día. Aquí, el guión fue diferente. Disparos interminables, explosiones, cadáveres en camionetas abandonadas y un silencio gubernamental ensordecedor. Las primeras llamadas de alerta llegaron temprano, cuando los residentes de Coyame escucharon las primeras ráfagas de disparos. El sonido de las balas resonaba a kilómetros de distancia, como una tormenta de metal anunciando que algo grande estaba ocurriendo. Sin embargo, ninguna patrulla apareció, ni siquiera una modesta patrulla de tránsito perdida por error. Se supone que la Secretaría de Seguridad Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano son los encargados de responder ante situaciones de alto riesgo. Sin embargo, en este caso, parece que el sistema de respuesta inmediata se quedó atascado en modo espera indefinida. Algunas fuentes no oficiales sugieren que los elementos de seguridad estaban evaluando la situación. Traducido del lenguaje burocrático, esperaban que el enfrentamiento se resolviera solo. La lógica parece ser simple. ¿Para qué arriesgarse a intervenir cuando puedes dejar que los cárteles se destruyan mutuamente? La ausencia de las autoridades en enfrentamientos de este tipo suele tener tres posibles explicaciones: miedo, estrategia o corrupción. Y ninguna de ellas es alentadora. Miedo. No es difícil imaginarlo. Enfrentarse a un convoy de sicarios armados con Barrett calibre .50 y rifles automáticos no es precisamente un día de trabajo común. Los enfrentamientos con cárteles no son simples operativos policiales. Son guerras abiertas donde la vida útil de un agente puede ser más corta que la batería de un teléfono móvil. Estrategia. En algunos casos, las autoridades optan por esperar a que el humo se disipe antes de intervenir. La idea es entrar cuando ya no haya balas en el aire, y, preferiblemente, cuando uno de los bandos haya sido eliminado por completo. Un enfoque práctico, aunque cínico, que suele llamarse contención pasiva, un término elegante para decir esperemos y veamos qué pasa. Corrupción. La tercera posibilidad es la más incómoda y la más probable en ciertas regiones de México. Cuando los cárteles operan con impunidad, surge la inevitable pregunta: ¿quién está permitiendo que esto suceda? La línea entre el crimen organizado y algunos elementos de las fuerzas del orden es tan delgada que a veces parece no existir. Mientras las autoridades permanecían inmóviles, los residentes de Coyame vivieron una de las noches más largas de sus vidas. Sin seguridad, sin protección y sin esperanza de que alguien interviniera. Las calles quedaron vacías, los negocios cerraron temprano y los habitantes se encerraron en sus casas, rezando para que el enfrentamiento terminara antes de que la violencia tocara sus puertas. En esas horas de incertidumbre, Coyame dejó de ser un pueblo mexicano y se convirtió en una zona de guerra sin ley. Los videos grabados por testigos se difundieron en redes sociales, mostrando imágenes que parecían salidas de un videojuego de guerra. Solo que aquí, los cadáveres eran reales. Las familias, acostumbradas a la violencia constante, adoptaron su propio protocolo de emergencia: luces apagadas, puertas cerradas y silencio absoluto. No hay manuales oficiales para sobrevivir a una guerra entre cárteles, pero los habitantes de Coyame llevan años escribiéndolo con cada enfrentamiento que soportan. Días después, cuando la noticia del enfrentamiento ya se había viralizado en redes sociales y era imposible de ocultar, las autoridades emitieron un comunicado breve y genérico. Aseguraron que se estaba investigando y que se intensificaría la presencia militar en la región. Palabras vacías que los residentes de Coyame han escuchado tantas veces que podrían recitarlas de memoria. Las promesas de reforzar la seguridad se han convertido en un ritual casi cómico, una formalidad sin impacto real. La población sabe que la presencia militar generalmente dura lo que un ciclo de noticias, unos días de operativos, patrullajes para tomarse fotos oficiales y luego, la nada absoluta. El enfrentamiento en Coyame dejó una lección que nadie quería aprender, pero que todos conocen bien. Cuando los cárteles entran en guerra, no hay rescate ni ayuda en camino. Las autoridades llegan tarde, mal y con poca intención de cambiar el panorama. Coyame es solo un ejemplo más de cómo la falta de intervención no es un accidente, sino una constante. Para los cárteles, esta ausencia no es una anomalía. Es una ventaja estratégica que les permite actuar con total impunidad. En este juego de poder, el Estado parece ser un espectador impotente, o un jugador más que prefiere mantenerse fuera del campo de batalla. Porque en Coyame,
Como en tantas otras regiones de México, la ley no la dicta el gobierno, sino las balas. En Coyame, Chihuahua, la violencia es más constante que el calor del desierto. Sin embargo, cada enfrentamiento entre cárteles deja una huella más profunda que la anterior. El reciente choque entre la Malliza y la Línea no solo se sintió en las calles polvorientas, también se infiltró en la rutina diaria de los residentes, transformando la vida cotidiana en una lucha constante por sobrevivir. Los primeros en notar que algo andaba mal fueron los comerciantes locales. En Coyame, donde cada día de ventas es crucial para subsistir, cerrar temprano es un lujo que pocos pueden permitirse. Pero esa tarde, las persianas metálicas se bajaron con rapidez y los carteles de cerrado aparecieron en las puertas como una súplica silenciosa de que la violencia pasara de largo. Las calles se vaciaron más rápido que una plaza tras una alerta de tormenta. Los pocos que se quedaron fuera caminaban con la mirada baja y el paso apresurado, como si evitar el contacto visual con el entorno pudiera protegerlos de lo inevitable. La actividad comercial se detuvo y el silencio envolvió a Coyame, un silencio tan pesado como el desierto mismo. Para las familias, la única opción era encerrarse y esperar. Las puertas se cerraron con llave, las ventanas se aseguraron con barras y los niños fueron llevados a los rincones más alejados de la casa, donde el eco de las balas se escuchara menos. En Coyame, este ritual de supervivencia es una segunda naturaleza. Cuando los disparos comienzan, no hay necesidad de explicaciones ni preguntas. Los padres saben qué hacer: apagar las luces, mantenerse en silencio y evitar cualquier movimiento que pueda atraer la atención equivocada. El miedo se convierte en una rutina doméstica. Las madres prepararon comidas apresuradas mientras los padres revisaban armas viejas heredadas de generaciones anteriores, inútiles ante el arsenal de guerra que los cárteles despliegan. La única arma realmente efectiva es la oración, y esa noche, muchas familias rezaron hasta quedarse dormidas, si es que lograron dormir. El miedo no es solo una emoción pasajera en Coyame, es un vecino más que nunca se va. Cada enfrentamiento deja marcas invisibles, negocios que no vuelven a abrir, familias que abandonan sus hogares y comunidades enteras que se desmoronan bajo el peso de una violencia que parece eterna. En las escuelas, los niños ya no juegan a ser superhéroes o astronautas, juegan a los narcos y los soldados. Aprenden más sobre armas que sobre matemáticas y entienden que sobrevivir es más importante que cualquier examen escolar. Los maestros, cuando no están temiendo por sus vidas, intentan devolver algo de normalidad a las aulas, con poco éxito. El único testigo eterno es el desierto, que observa en silencio mientras los enfrentamientos van y vienen, dejando tras de sí un rastro de balas, cuerpos y miedo. El paisaje de Coyame, con sus interminables dunas y montañas lejanas, parece indiferente a la violencia humana. Todo lo cubre el polvo, como si el propio desierto intentara enterrar lo sucedido. Pero las marcas no desaparecen tan fácilmente. Los agujeros de bala en las paredes y los vehículos abandonados son recordatorios constantes de que la guerra sigue presente, aunque los noticieros ya hayan pasado a otra historia. Después de un enfrentamiento de esta magnitud, la comunidad no solo enfrenta el miedo, sino también la desconfianza. En lugares como Coyame, nunca se sabe quién está realmente de qué lado. ¿El vecino que parece amable es un informante? ¿El comerciante local paga a derecho de piso? ¿Los policías que patrullan son aliados del gobierno o de los cárteles? En un entorno donde las lealtades cambian con la misma rapidez que los cargadores de municiones, la desconfianza es la única defensa real. Aquí, nadie habla demasiado, nadie pregunta nada, y todos se mantienen a distancia para evitar problemas. Para Coyame, el mayor costo no son los muertos que aparecen en las noticias, ni los titulares sensacionalistas sobre armas de alto calibre. El verdadero precio de esta guerra es la pérdida de una vida normal. El derecho a caminar por las calles, a abrir un negocio sin miedo o enviar a los niños a la escuela sin pensar que podría ser la última vez. Es fácil para el resto del mundo olvidar a Coyame. Para muchos, es solo otro punto en el mapa de una guerra interminable. Pero para los que viven allí, es una prisión sin muros donde la violencia es el guardián constante. Y así, Coyame sigue adelante, no porque haya esperanza de un cambio, sino porque la alternativa es rendirse. Y eso, incluso en medio del desierto, sigue siendo inaceptable. En esta región olvidada, la resistencia no se mide en victorias, sino en sobrevivir un día más. En Coyame, Chihuahua, el tiempo no avanza. Se congela en un ciclo interminable de violencia, miedo y olvido.
Los enfrentamientos entre la Malliza y la Línea son solo capítulos repetidos de una historia escrita con balas y firmada con sangre. Aquí no hay finales felices ni héroes redentores, solo un interminable guión donde los protagonistas cambian, pero el desenlace siempre es el mismo: muerte, destrucción y silencio. Cuando las armas se callan y el polvo se asienta, Koyame vuelve a su extraña normalidad. Calles vacías, negocios cerrados y miradas desconfiadas que evitan cualquier contacto visual. Los habitantes recogen los pedazos de sus vidas, sabiendo que es solo cuestión de tiempo antes de que el siguiente enfrentamiento los alcance. En esta tierra, la paz no es más que una pausa entre tiroteos. Para el resto del país, Koyame es un punto perdido en el mapa, un lugar que aparece en los noticieros solo cuando ocurre algo demasiado violento para ignorar. Luego, el ciclo mediático sigue su curso, dejando a Koyame en el olvido. Hasta la próxima masacre. Los periodistas llegan, toman imágenes de camionetas perforadas por balas y cuerpos abandonados en el desierto. Los analistas discuten durante unos días en programas de televisión, señalando causas complejas y soluciones imposibles. Luego, la noticia se desvanece y la vida en Koyame sigue exactamente como antes. Aquí, ser olvidado no es una tragedia, es una forma de supervivencia. Cuanto menos se hable de Koyame, mejor para sus habitantes, que han aprendido que la atención mediática solo trae más problemas. Menos cámaras significan menos preguntas, y menos preguntas significan menos visitas indeseadas de hombres armados. Cada vez que ocurre un enfrentamiento como el último entre la Malliza y la Línea, las autoridades prometen reforzar la seguridad. Es un ritual casi ceremonial, operativos especiales, conferencias de prensa y algunas patrullas circulando durante unos días para tomarse la foto oficial. Luego, como por arte de magia, desaparecen. El refuerzo suele durar lo mismo que un ciclo de noticias. Una vez que las cámaras se apagan, Koyame queda nuevamente a merced de los cárteles. El Estado se retira y la realidad vuelve a imponerse. La única ley vigente es la que dictan las armas automáticas y los rifles de asalto. Las autoridades aseguran que están trabajando en ello. Lo que nunca aclaran es para quién están trabajando realmente. En lugares como Koyame, donde los cárteles operan con total impunidad, la línea entre el Estado y el crimen organizado es tan delgada que a veces parece no existir. Mientras tanto, los residentes siguen adelante porque rendirse no es una opción. Viven atrapados entre dos guerras, la visible, con balaceras y enfrentamientos abiertos, y la silenciosa, donde la pobreza, el miedo y la falta de oportunidades los acechan cada día. Los niños crecen acostumbrados al sonido de los disparos y a esconderse bajo las mesas cuando escuchan un motor sospechoso. Los comerciantes abren sus negocios sin saber si tendrán que cerrarlos antes de lo previsto. Las familias celebran bodas y funerales con la misma resignación, sabiendo que la vida aquí no está garantizada para nadie. El precio que paga Koyame no se mide solo en muertos ni en cargadores vacíos. Se mide en sueños rotos, en vidas interrumpidas y en un futuro que parece tan seco y árido como el desierto que los rodea. Los enfrentamientos entre la Malliza y la Línea continuarán porque la guerra no es solo territorial, es económica. Mientras haya rutas de tráfico de drogas que generen millones de dólares al año, Koyame seguirá siendo un campo de batalla. El control de estas rutas no es negociable para los cárteles, es su razón de existir. La guerra es el negocio, y los habitantes de Koyame son solo daños colaterales en una lucha que no pidieron ni pueden detener. Para ellos, el futuro es tan incierto como el siguiente enfrentamiento que, inevitablemente, llegará. Cuando todo termina, cuando el polvo se asienta, las balas dejan de volar y los muertos son recogidos en silencio, Koyame sigue de pie, herido, destrozado, pero aún en pie. La gente sigue viviendo porque no tiene otra opción. No hay escapatoria, no hay refugios seguros ni finales de película. En este rincón olvidado de México, la resistencia no se mide en victorias ni en derrotas, se mide en días sobrevividos. Cada amanecer es una pequeña victoria en una guerra que parece eterna. Así termina este capítulo de Koyame. Hasta que las armas vuelvan a hablar, el polvo vuelva a levantarse y la violencia recupere su lugar habitual. Porque en Koyame, la guerra nunca termina. Solo toma un respiro antes de regresar.